Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Para mí es un placer poder volverlos a saludar. En este pequeño video, pues vamos a retroalimentar la guía número 1 de Ciencias Sociales de SECT. A continuación, ¿qué haremos? Voy a proyectar la guía y pues analizaremos los puntos, miraremos cuál es la respuesta correcta de cada punto, pero antes de eso, quiero comentar los criterios de evaluación tenidos en cuenta en esta guía y durante el transcurso del año, ¿sí? Así entremos a trabajar en alternancia, continuaremos trabajando así. Bien, como ustedes saben, recordarán, en el primer periodo del año pasado, trabajábamos que el saber era todo lo correspondiente a actividades en clase, ¿cierto? El saber, perdón, el hacer entendido como la puesta en práctica, ¿sí? De diferentes capacidades procedimentales, es decir, el modo de hacer las cosas que el estudiante logra desarrollar y dar cuenta que sabe. Tareas, quizzes, talleres y demás cosas. Y la parte del saber era el aspecto evaluativo, es decir, la capacidad que el estudiante demostraba, no en cuanto a lo procedimental, sino la parte cognitiva, los conocimientos que el estudiante demostraba tener sobre la temática en cuestión. ¿Qué hicimos? Eh, Personalmente, y pues sé que mis compañeros también lo están manejando ahora sí, como no tenemos la posibilidad de evaluar algo que antes podíamos evaluar, ahora estamos manejando que en cada trabajo se va a manejar 2 notas por trabajo en cuanto a la serie, el saber. Es decir, por un lado, evaluaré el aspecto de forma del trabajo, es decir, cómo me lo entregó, ortografía, el tiempo de entrega, si tiene o no tiene buena presentación, encabezado, si desarrolló o no abordó todos los puntos, quédenle bien o mal. ¿Listo? Eso o esa nota equivale al 35% de la nota del periodo. Y el otro 45 es la nota del saber, la otra nota que aparecerá en cada trabajo, la nota del saber, y equivale al 45%, y corresponde ya al desarrollo de cada uno de los puntos en tanto que yo voy a ver si usted lo hizo bien o mal. Si usted lo hizo bien o mal, me está demostrando que entendió la guía, que está entendiendo los puntos como tal, es decir, que está manejando el conocimiento del tema. Es por eso que aparecen 2 notas en el trabajo que cada uno de ustedes les envíe y ténganlo presente. El 20% restante es la nota del ser, que hace parte de la parte actitudinal, es decir, la actitud de ustedes ante la clase, comportamiento y todo lo demás cuando estábamos en presencialidad. Y eso lo abordaremos tanto con una nota que ustedes se brindarán al final de periodo como una nota que se brindarán después. Bien, entonces a continuación, no siendo más, voy a proyectar la guía y proyectando la guía tenemos en cuenta um, lo siguiente. Tenemos en cuenta que era una guía, me parece un poco extensa en cuanto a lo que teníamos que hacer, pero de un texto muy breve, como ustedes pueden ver, de un par de páginas como tal. Sobre Mandela, primero tenían que hacer esto. En el mapa mundi, ubicar, voy a rotarlo para que quede mejor. En el mapa mundi tenían que ubicar los lugares donde Mandela estuvo. Ojo, Nelson Mandela, como ustedes saben, en esta región que estoy aquí señalando, que el mapa no, quizá no me permite hacer, no me permite señalar acá. Sudáfrica es este país que está aquí. Entonces, la gran mayoría de la vida la pasó en este país. Entonces, debieron haber señalado este país, encerrado este país, pintado con una flecha como sea. Además de eso, en el continente africano, Mandela vivió porque Mandela salió de su país y lo recorrió. Recordarán en una parte de la vida que veremos que Mandela recorrió su país como tal. Ahí hay 2 puntos ya del total de puntos. Había otra opción también, que hay personas que me señalaron a Europa, se las valí por lo siguiente. Cuando Mandela en 1993 recibió el Premio Nobel de Paz, tuvo que ir a Europa a recibirlo, ¿sí? Si no me equivoco, en Estocolmo, Suecia, es donde entregan los premios Nobel, pero en Oslo, Noruega, es donde entregan el Nobel de Paz. El caso es que Mandela tuvo que ir a Europa para recibir ese reconocimiento. Pero eso es algo que no está en la guía y como sé que muchos de ustedes no había la necesidad, digamos así como de profundizar tanto, yo profundicé un poco y ahí pues pude determinar ese dato, se los doy. Bueno, entonces como tal habían 2 punticos aquí, uno
2 puntos. Quien hizo esas dos cosas, señaló a África, Sudáfrica, y señaló a África, hizo los 2 puntos del mapa mundi. Aquí tenemos el mapa, voy a volver a darle dirección a la guía, perdón. Y ustedes pueden encontrar el mapa de Sudáfrica, pero había una dificultad para poder entender estos lugares, porque en el mapa aparecían, perdón, en la historia de Mandela, en la biografía de Mandela, aparecían algunos lugares, no aparecen en el mapa porque es como si nos dijeran los municipios de los departamentos. Y aquí salen nombres de cada uno de los departamentos, pero no de los municipios que lo conforman. Entonces era muy difícil y personalmente, más allá de una estudiante que la felicito, quien se tomó la molestia de buscar los datos más específicos y me hizo esa tarea, nadie más lo hizo y pues no puedo valorarles eso porque, como les digo, la misma guía no lo permitía y no puedo pedirles algo que a ustedes les va a dificultar acceso a internet o todo lo demás, porque sé que muchos no tienen, desafortunadamente. Bueno, o si lo tienen, no lo tienen a la mano siempre cuando lo necesitan. Bueno, lo siguiente, yo había explicado que la fecha, el acontecimiento, el lugar, de hecho en la clase prácticamente hicimos la guía, solo lo que tuvieron que hacer fue organizarla. Entonces a continuación voy a proyectar ahora sí cómo hubiera quedado ese cuadro. Yo lo hice también. En total me dieron 22 acontecimientos de la vida de Mandela. Entonces usted hizo los 22 acontecimientos que ahorita vamos a revisar uno a uno, ¿sí? Más los 2 puntos de la guía del mapa. Entonces habían 24 cosas por hacer o 24 puntos en esta guía. Al dividir 50 en 24, cada punto valía 2.09. Entonces, en la nota del saber que ustedes van a ver, ahí les digo, 20 de 24 puntos posibles, 22, es decir, dependiendo de la cantidad de acontecimientos que lograron señalar de la vida de Nelson Mandela, más lo del mapa. Y eso lo multiplican por 2,09, que es lo que vale cada punto al dividir 50 en 24, ¿bien? Y esa va a ser su nota en cuanto al saber. Ojo que estoy hablando de en cuanto al saber. Ya al hacer, ya expliqué cuáles eran, todo lo que tiene que ver con forma. El contenido como tal ya de la tarea es lo que corresponde al saber y la forma es lo que corresponde al hacer. Bien, entonces reviso rápidamente. El 18 de julio de 1918, como bien lo decía el texto, nació Nelson Mandela. En 1925, a la edad de 7 años, se le bautizó Nelson para que pudiera asistir a la escuela metodista. Dijimos en la videollamada que aún estaba en el lugar donde nació. En 1927 murió el papá, él se quedó a cargo de la aldea. El primo que era el jefe de la aldea se quedó a cargo de Nelson Mandela y pues eso le permitió tener la experiencia de vida del sentido de justicia porque en la aldea donde él vivía, el primo era el que gobernaba, pero había un sentido de que al momento de tomar justicia era una decisión colectiva, no solamente de la máxima autoridad, seguida donde nació. Mandela formó parte del Consejo Tribal donde él nació, es decir, Mandela ya desde muy joven, en 1934, hacía parte de, en su tribu, quienes tomaban las decisiones de la tribu, es decir, fue un hombre que desde un principio mostró mucho interés por el asunto de gobernar en el entorno que estuviese. Bueno, 1937 Mandela empezó su carrera profesional de abogado en Sudáfrica, porque no dice en un lugar en específico, luego lo abandonó porque el primo lo quería casar y se fue a Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica. Bueno, entonces en Johannesburgo continuó en 1942, cuando conoció al amigo, su solo, que lo invitó al Congreso Nacional Africano, que es una especie de agremiación en donde se reunían diferentes pensadores para reflexionar en torno a la situación de África, porque recordemos que ese continente estaba sometido por los blancos europeos, bueno, quien eran minoría, pero tenían el poder. Entonces, ahí pueden ver eso. En 1944 Mandela fue cofundador de la Liga de la Juventud del Congreso Nacional en África por parte de las metrópolis, y defendía el nacionalismo, antirracismo y antiimperialismo. Yo ya había explicado eso, es decir, la defensa de la patria, de la nación, una lucha en contra de esos principios racistas de que porque alguien es negro entonces debe ser discriminado porque es inferior, porque alguien es indígena, porque alguien es de X o Y cosa. Antiimperialismo, es decir, luchando contra estos principales países que no les bastaba con tener dominio sobre su territorio, sino que buscaban otros territorios para someter a la fuerza. Bueno,
Entonces, en 1942, ante las decisiones tomadas por los afrikaners en el poder, los líderes del Congreso Nacional Africano y la Liga de la Juventud impulsaron a las masas negras a protestar por medio de la desobediencia civil no violenta. Vino la represión y el gobierno encarceló a Mandela. Es decir, aquí comenzó algo complicado porque los blancos desde 1942 se tomaron el poder en Sudáfrica y comenzaron a mandar discriminando a la gran mayoría que eran los negros, explotándolos, ultrajándolos, y pues Mandela por eso tuvo que ir a la cárcel por estar en contra de eso y protestar. En 1955 Mandela salió de la cárcel y publicó la Carta de la Libertad. En esta hablaba de la creación de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social con una correcta distribución de la riqueza entre todos. Entonces vemos que Mandela, a pesar de que estuvo en la cárcel, él seguía luchando firmemente por sueño de libertad. Aquí personas que me colocaron la isla de Rob, yo aquí coloqué Sudáfrica, pero bien, me parece bien que hubo personas que fueron más específicas aún. Bueno, Mandela, cuando se casó Mandela, aquí fue cuando el gobierno creó unos lugares para encerrar a los negros, ¿sí? De su país, en donde eran lugares muy pequeños para la gran cantidad de población que querían que estuviera allá. Entonces, por eso Mandela salió a protestar también, lo volvieron a encarcelar. En el 61, a Mandela, la Lanza de la Nación, le encomendaron que la comandara, ¿sí? Y por eso lo catalogaron de terrorista, por comunista también, ¿sí? Y entonces Mandela lo que hizo fue irse de Sudáfrica, ir por toda África pidiendo apoyo en la lucha contra este gobierno del apartheid. Bien. En 1962, después de retornar a Sudáfrica y ser capturado, Mandela pronuncia su célebre discurso en medio del juicio por su condena. Ahí está el discurso, también ustedes lo pueden encontrar en la biografía que estuvimos trabajando. Los años que estuvo en la cárcel, que fueron muchos, como ustedes pueden ver, fueron 37 años, bastante, ¿sí? Perdón, 27 me dice, perdón, 27 años de cárcel. Y en 1990 finalmente salió, el presidente lo liberó y le dijo, bueno, ayúdenos a cambiar este panorama de discriminación y a construir una Sudáfrica democrática sin racismo. Después de eso ganó el Premio Nobel de Paz en 3 años, después al cuarto año de haber salido de la cárcel terminó siendo el primer presidente negro de Sudáfrica. Se separó, la esposa de él se separó después de 2 años. En 1999, cuando finalmente terminó de ser presidente, se dedicó al desarrollo rural, la construcción de escuelas y la lucha contra el SIDA. Un punto aparte, desafortunadamente África hoy en día sigue siendo el territorio que más registra cifras de esta enfermedad de transmisión sexual, pero ha disminuido afortunadamente porque han aprendido por lo menos a cuidarse mejor. 5 de diciembre de 2013 murió Nelson Mandela. Bien, como ustedes pueden ver los lugares, aquí no los mencioné, aquí sí coloqué Oslo, Noruega, que es donde Mandela recibió el premio Nobel. Ese es el resumen de la vida de Mandela, como ustedes debían haber hecho de cuadrito, bien bonito, bien organizado. Y daba, como ustedes pueden ver, 22, más los otros 2 puntos del mapa, 24. Entonces, si hay algún reclamo sobre lo que tenían que hacer, con mucho gusto revisamos, si me equivoqué, con mucho gusto revisamos, pero la próxima guía continuaremos trabajando este tipo de actividades. Entonces, con esto hemos aprendido a hacer una línea de tiempo, una cronología, es lo más importante. Perdón, una línea de tiempo, no una cronología, es decir, hacer un orden detallado de los acontecimientos por su fecha, estableciendo tanto fecha, qué ocurrió, el lugar. Es decir, estamos respondiendo a 3 preguntas. Primero, ¿cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió? Segundo, acontecimiento. ¿Dónde ocurrió? Es el lugar. Bueno, entonces, estimados estudiantes de el grado séptimo, con eso es todo. Les deseo lo mejor. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.